Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Vamos a desarrollar en esta oportunidad los principales conceptos de la guía número 22, referidas a los efectos de la quiebra respecto de los contratos donde el fallido es parte. De todos modos, para poder ubicarnos, es necesario recordar algunos conceptos que hacen a la situación específica a la que vamos a tratar. En primer término, recordemos que la sentencia de quiebra sitúa al deudor en el estado de fallido. Entonces, es a partir de ese momento en que vamos a aplicar los términos de la Ley 24.522, esa legislación excepcional y de orden público que en muchas oportunidades va a desplazar al derecho común. Por otra parte, también los acreedores del deudor que tenía al momento en que se declaró la quiebra se van a ver sometidos al procedimiento y se van a ver sometidos también no solo al procedimiento, sino también a los efectos de la ley de quiebra en relación a las obligaciones que ellos pretendan acreditar en el marco del proceso falencial. Recordemos también que como consecuencia de la sentencia de quiebra se sitúa al deudor en un estado de quiebra de derecho y a partir de ese momento surten efectos personales y patrimoniales respecto del fallido. Dentro de los efectos personales, el principal que podemos hablar es el de la inhabilitación, pero también tenemos la intercepción de la correspondencia, el deber de colaboración, y otros más que tienen que ver con la calidad del sujeto en tanto fallido. Pero a su vez tenemos también efectos patrimoniales. El principal de los efectos patrimoniales es el desapoderamiento, respecto del cual el profesor Albani ya ha dado las explicaciones pertinentes. Otro de los efectos patrimoniales que encontramos como consecuencia de la situación de quiebra del deudor son aquellos que están reglamentados en los artículos 125 y siguientes de la ley concursal. Son denominados efectos generales sobre las relaciones jurídicas preexistentes. Y dentro de estos efectos generales sobre las relaciones jurídicas preexistentes, la ley, a partir del artículo 141, se detiene principalmente sobre los efectos generales respecto de los contratos. Así, por ejemplo, tenemos que el primer efecto general que nos presenta la ley es la división del patrimonio del deudor. Vamos a tener un antes y un después, una fecha de corte, la fecha de sentencia de quiebra. Recuerden que en el concurso preventivo la fecha de corte es la presentación del concurso, aunque es una fecha de corte que tiene una cierta laxitud. Aquí, en la quiebra, es un antes y un después netamente diferenciado. Solamente van a concursar o se van a comparecer al proceso las obligaciones de causa título anterior. Y en general, cuando se trata de una persona jurídica, todas las obligaciones posteriores van a ser consideradas gastos de conservación y justicia. 125, que declarará la quiebra, todos los acreedores quedan sometidos a las disposiciones de esta ley y solo pueden ejercer sus derechos sobre los bienes desapoderados en la forma prevista en la misma. También impone la ley a los acreedores la carga de verificar los créditos. Inclusive a los acreedores con garantías reales les dice que sin perjuicio de la carga de verificar pueden iniciar el concurso especial respecto de lo que vamos a hablar más adelante. Por otra parte, la ley establece en el artículo 127 que aquellas prestaciones no dinerarias se van a convertir a moneda de curso legal. Inclusive las obligaciones contraídas en moneda extranjera se van a convertir a moneda de curso legal a la fecha de la declaración de quiebra. Dispone el 128 la caducidad de todos los plazos, como así también que para el caso de que haya una obligación que vencía con posterioridad a la sentencia de quiebra, se apliquen las tasas de descuentos pertinentes para poder establecer cuál es el valor presente de la obligación que tiene este pretenso acreedor respecto al deudor fallido. Y como contrapartida dispone la suspensión de los intereses a partir de la declaración de quiebra, con las excepciones vinculadas a las ejecuciones o a las obligaciones con garantías reales y también a las obligaciones, a los intereses compensatorios de las obligaciones generadas como consecuencia del contrato de trabajo. Dispone por otra parte el artículo 130 que ya no va a haber más compensación. Recordemos que la compensación es un modo de extinción de las obligaciones en donde dos sujetos recíprocamente son acreedor y deudor y entonces cuando ambas obligaciones son exigibles se extinguen por el valor de la menor de las obligaciones. Bueno, solamente va a ocurrir la compensación si ésta se ha producido con anterioridad a la declaración de quiebra. Si la compensación operara con posterioridad, el acreedor, digamos, el acreedor del fallido tendrá que verificar su crédito, pero a su vez tendrá que satisfacer la totalidad de la obligación que él tiene con el deudor en quiebra. Por otra parte, recordemos que solamente son excepciones a la
compensación, la disposición del artículo 209 en relación a los acreedores con garantías reales, como así también a las cooperativas de trabajadores cuando compensan, digamos, los créditos de los trabajadores, los créditos laborales de los trabajadores que forman parte de la cooperativa en la adquisición de los bienes de la fallida. Por otra parte, respecto al derecho de retención, recordemos que el derecho de retención es la facultad que tiene un sujeto de mantener la posesión de un bien de un tercero en razón de lo que le es debido por el mismo bien, digamos, por algún trabajo realizado sobre el mismo bien. El caso concreto, o el que se explica siempre, es el caso del mecánico, a quien le llevan el automotor para que lo repare, y entonces hasta que le paguen, él tiene derecho a mantener en su poder el bien. Bueno, el derecho de retención también cesa y la ley lo va a cambiar por un privilegio especial. Inclusive, ese privilegio especial va a jugar con el acreedor prendario, por ejemplo, en cuanto a si la retención comenzó antes o comenzó después y del otorgamiento de la prenda. Entonces, según quien esté anteriormente en el tiempo, es el que va a poder prevalecer respecto del otro. También trae normas vinculadas al fuero de atracción, y en este caso el fuero de atracción en la quiebra funciona en forma casi idéntica a la del concurso preventivo, con una sola diferencia. Las ejecuciones de garantías reales, hipotecarias y prendarias, también se atraen. Cuando en el concurso preventivo no se atraían, aquí sí se atraen, pero le da la posibilidad al acreedor de iniciar una ejecución dentro de la misma ejecución falencial, que es el denominado concurso especial. Y si seguimos avanzando en la ley, vamos a encontrar también otras notas, otras consecuencias previstas por la legislación, como por ejemplo la cláusula compromisoria. O sea, cuando en un contrato el deudor ha establecido, digamos, con el contratante, que cualquier conflicto va a ser resuelto por un tribunal arbitral, esa cláusula compromisoria, si no se ha hecho valer antes la declaración de quiebra, queda sin efecto, y en ese caso ya no va a ser posible que intervengan los árbitros para resolver la cuestión. Aunque el juez podría autorizar, en un caso particular, que el síndico comprometa en árbitros alguna cuestión en particular respecto a un tercero con el que contrata ya como síndico de la quiebra. Otra de las previsiones importantes que tenemos en este capítulo es el referido a los bienes de terceros. Recordemos que cuando un bien del tercero está en poder del deudor por un título no destinado a transmitir el dominio, ese tercero tiene la facultad de pedir que se le restituya. La doctrina le llamó a eso la reivindicación en la quiebra, concepto que es equivocado. De todos modos, lo que interesa acá es que este sujeto tiene la posibilidad de solicitar, acreditando que el bien es de su propiedad y que el fallido tiene la carga de devolverlo. Si existiera dentro de la documentación la posibilidad de que el fallido mantenga ese bien en su poder, y si el síndico le propone al juez y el juez dispone la continuación de la explotación, por ejemplo, en ese caso ese bien no va a ser restituido. Pero si no, la forma que tiene un tercero de readquirir un bien, por ejemplo, queda en quiebra una persona que se dedica a la compraventa de automotores y que recibe automotores en consignación. Entonces, el consignante tiene la posibilidad de recuperar ese bien, sacarlo de la falencia a partir de la interposición de un incidente de restitución del artículo 138, cuyo procedimiento está establecido en el artículo 138 de la ley concursal. Y caso particular, digamos una mención particular, merece la referida a los contratos de maquila. Establece la ley 25.113 que se incluyen en esta norma los bienes obtenidos de la transformación de productos elaborados por el sistema denominado maquila, cuando la contratación consta en registros públicos. ¿Cuál es el sistema de maquila? Bueno, es lo que nosotros conocemos como la elaboración de vinos por cuentas de terceros. Entonces, cuando un viñatero entrega la uva al bodeguero para que el bodeguero la transforme en vino, a pesar de que la cosa, digamos, no es una aquellas que puedan ser identificables, evidentemente, es decir, los granos de uva no van numerados ni tienen registro propio, el vino que se ha obtenido con la elaboración es de propiedad del tercero, del viñatero, y entonces el viñatero tendría la posibilidad de obtener la restitución del vino en caso de que el bodeguero cayera en quiebra. La pregunta es, ¿qué pasa si el vino no está? Bueno, más allá de todas las sanciones que puede recibir el bodeguero de parte del INB, lo cierto y concreto es que este viñatero será
en el marco de la quiebra, un acreedor quirografario más. Por último, tenemos que rescatar dos cuestiones. Primero, que la aplicación de la ley de quiebra no da derecho a los terceros a reclamar indemnización de ningún tipo. Y en segundo lugar, que en concordancia con lo que establece el artículo 110, el artículo 142 asigna al síndico la legitimación para el ejercicio de los derechos emergentes de las relaciones jurídicas patrimoniales establecidas por el deudor antes de la quiebra. O sea que, pongamos un ejemplo, si habían sujetos que le adeudaban al deudor cuotas de un préstamo, o por ejemplo si le había vendido mercadería a plazo, o si el deudor le había alquilado un inmueble, ellos ya no van a poder pagarle al fallido, sino que le tendrán que pagar al síndico, porque es este el que lo va a sustituir en todas las relaciones jurídicas patrimoniales que tenía el deudor.